Es malísima, muy mala. Que te la firme y la guardas en un cajón. No, Chile. Se escucha, ¿no? Buenas noches. Para mí es un enorme honor estar aquí y me siento incluso más nervioso que ayer mismo cuando me tocaba a mí hablar. En realidad yo creo que los presentadores en estos casos nos inquietamos más, ¿no? Pero además tiene que ver con que, bueno, voy a presentar a una persona cuyos libros empecé a leer hace muchísimo tiempo, antes de que yo mismo hubiera publicado novelas. Sabemos que siempre hay, sobre todo antes de que publiquemos los escritores y se nos pase un poco la mística de ver el nombre impreso, pues siempre vemos a los escritores como personas muy lejanas, ¿no? Y al principio te sientes, claro, casi te dan escalofríos de encontrarte con tu ídolo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, bueno, algunos que ya conoces, pero hace 20 años, por ejemplo, cuando conocí a un auténtico monstruo que está por aquí, que es Juan Miguel Aguilera, no voy a explicar el criterio de su monstruosidad, pues nervioso, ahora ya, con tanta confianza, las collas se sabe, ¿no? En el caso de Christopher Priest, como relato vamos a hablar de muchas cosas de su obra, pero vamos a hablar también del último libro que ha salido publicado, La máquina espacial, que no es el último que ha escrito, ahora hablaremos de ello en detalle, ¿no? Pero bueno, cuando me ofrecieron publicar el prólogo, pues revisé un poco la relación que había tenido yo, cómo me había llegado la obra de Christopher Priest. Era realmente un mito para mí, como digo, porque empecé a leer sus novelas en la vieja colección Nebulae. Aquí no puedo evitar decir Nebulae, que todo el mundo dice Nebulae, me sale el profesor de latín, lo siento. Y esos libros que realmente no eran muy atractivos visualmente, no había esas peleas por las portadas que hay hoy día. Sin embargo, los que leíamos ciencia ficción íbamos como locos y devorábamos colecciones enteras. Entonces, ahí leí dos novelas suyas, Indoctrinario y Fuga por una isla. Debo decir que yo era un lector bastante jovencito y eran obras difíciles, estructuralmente complicadas, tenían cierto tono oscuro y sin embargo la voz personal de Christopher Priest como narrador me llamó tanto la atención que seguí buscando obras suyas. Un adolescente normalmente parece que busca obras más que le levanten más el ánimo y no que le hagan pensar tanto. Y estas obras eran exigentes para el lector. Pero ya digo que es una voz apasionante de Christopher Priest. Casualmente las obras que había leído pues eran de las primeras que él había hecho. Christopher Priest, que nació, es un actor británico, como seguramente sabéis, nació cerca de Manchester, pues es escritor profesional desde el año 68. No voy a añadir la fecha de nacimiento porque a mí siempre me fastidia mucho que pongan la mía en la solapa, si me pareció un poco una grosería. Pero él efectivamente escribe dedicado a ello desde el año 68. Entonces estas obras son de los primeros años 70. En el año 74 publicó una obra de la que luego pues le haremos preguntas, porque fue como su gran bombazo, fue El mundo invertido. Esa fue la tercera novela que leí suya. La vi recomendada en todas las listas de libros de los 100 mejores libros de la ciencia ficción. Ahí estaba El mundo invertido. La leí y comprendí por qué. O sea, ahí definitivamente me ganó como lector para siempre, porque despertó en mí el sentido de la maravilla que siempre buscamos los lectores de ciencia ficción. Después de eso, pues tuve el honor de conocerlo personalmente, a raíz de que hemos compartido editorial. Él ha publicado varias novelas en Minotauro, y en la época en que yo empecé con La Espada de Fuego, pues coincidimos en una cena del Planeta, tuvimos unas cervezas interesantes después, comentamos la posibilidad de que él escribiera una novela para el Planeta, yo se la traducía y nos llevábamos el dinero a medias, pero no llegamos a un acuerdo en todo. Y luego pues es una persona con la que coincide en numerosas ocasiones. Como podéis comprobar, quienes lo habéis visto aquí, es un autor muy cercano, muy accesible, muy humano, con mucho sentido del humor.
ha venido varias veces a España, ha estado en la Semana Negra, me ha coincidido con él antes, y mientras tanto sigue escribiendo. No se ha publicado en España, pero por ejemplo en 2012, espero que se publique, ha salido The Islanders, que sería algo así como Los Isleños, no sé qué título se le podría dar aquí, que es una especie de fix-up, a medias entre novela y fix-up de relatos. Como digo, ha salido el año pasado y ha obtenido el prestigioso premio de la Asociación Británica de la Ciencia Ficción. Es un premio que ha ganado ya 4 veces, también ha ganado el World Fantasy e infinitos premios más. Yo lo he visto, por ejemplo, hacer de maestro de ceremonias en Nantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, se trata de hablar un poco de este libro, pero también un poco de toda su obra. Entonces me gustaría, por supuesto, en cuanto alguien quiera hacer alguna pregunta por algo que se suscite, no pasa nada por levantar la mano, ¿no? Primero le iba a preguntar por su relación con la ciencia ficción. Chris, he leído que en biografías que prácticamente te criaste leyendo ciencia ficción y que era lo que querías escribir. Pero que a partir del año 80, tuviste, según cuentan las malas lenguas como John Clute en la Enciclopedia de Ciencia Ficción, pues una especie de rebelión contra el género, quizá contra el término. ¿Qué es lo que pasó? ¿Realmente cuál es esa relación tuya con la ciencia ficción? Hello. My relationship with science fiction. It was very simple at the beginning. I was a teenager and I was reading science fiction and I thought it was terrific. And I'd already decided to become a writer, and so science fiction was what I was writing. And this lasted for about 10 short stories and 3 novels. At the end of which I felt really disillusioned with writing science fiction. I felt that I wasn't very good at it, and I had a sort of crisis as a writer. And for me the crisis was really brought on by a feeling of distance from the science fiction I'd read in the past, and felt that if it hadn't changed, I certainly had, and that I was no longer so excited by the approach of the consensus science fiction. In other words, put it bluntly, the American science fiction. And I tried to, the phrase is to reinvent. I tried to reinvent myself. I tried to reimagine myself as a writer who didn't know about science fiction, but who nevertheless was absolutely fascinated by the fantastic. And my model in this was H.G. Wells, who was about the same age when he was writing his best scientific romances, as I was at that time. And I felt that, in a sense, if I could emulate him and not the American science fiction, it might be a productive way forward. And immediately it was as if shades fell from my eyes. It suddenly became possible to be that kind of writer again. And around the same time, I simply stopped reading science fiction, and I've read very little of it since. I obviously have to read some because I get review copies and stuff like that. But I've never been an inveterate reader for many, many years. And perhaps that's a fault, but nevertheless, that's the truth. And I still feel a real commitment to the fantastic. In fact, as I get older, that commitment feels stronger and stronger. I feel now that the novel is probably at its highest form when it's fantastic, and that what we call the mainstream novel is deficient, is missing something. It's missing something, that extra element of excitement, of intellect, of imagination, of bringing the reader into an idea and letting them take it away from the book. You don't get this in a lot of mainstream fiction. You get delivery of ideas, delivery of situations. In science fiction, the best science fiction, possibilities open up. The reader
it's made a party to the book much more than would be otherwise. Hola. La verdad es que la relación que tengo con la ciencia ficción es una relación relativamente sencilla, por lo menos al principio. Yo era un adolescente que leía ciencia ficción, que descubrió la ciencia. Yo era un lector que descubrió la ciencia ficción en la adolescencia y la descubrí cuando ya había decidido que quería ser escritor. Como descubrí la ciencia ficción y me gustó y ya quería ser escritor, decidí que iba a escribir ciencia ficción. Y esa relación de amor con la ciencia ficción me duró 10 relatos cortos y 3 novelas. Y llegados a ese punto, la verdad es que empecé a sentirme cansado, un poco hastiado de la ciencia ficción. Tenía una crisis como escritor. Creía que no estaba a la altura de lo que quería hacer. Tenía la sensación de que me estaba alejando de la ciencia ficción que había leído yo en el pasado. Me estaba alejando de la ciencia ficción que me había ido emocionando. No me provocaba la misma respuesta el género. En pocas palabras, me estaba alejando de la ciencia ficción convencional, del modelo norteamericano. Y decidí que lo que tenía que hacer era reinventarme como escritor, como ya habían hecho otros en el pasado. No pensar en mí mismo como un escritor de ciencia ficción, sino como un escritor de obras con carácter fantástico, con elementos de lo fantástico, un poco siguiendo la estela de uno de los autores que más me gustan, que es H.G. Wells. Tenía yo la misma edad cuando tomé esta decisión que Wells cuando estaba escribiendo algunas de sus mejores novelas, y decidí que iba a abandonar el modelo canónico que os acabo de describir para tratar de reinventarme y retomar parte del espíritu de lo que Wells había reflejado en su obra. Una vez tomé esa decisión, fue como si se me cayese una venda ante los ojos y pude volver a ver, y pude volver a ponerme a escribir, y decidí que iba a dejar de leer ciencia ficción, y la verdad es que he leído muy poca ciencia ficción desde entonces. Sí leo algo porque me envían de vez en cuando pues ejemplares promocionales y material para ir leyendo, pero ya no soy lo que era. Yo fui un lector inveterado de ciencia ficción, un lector realmente muy constante, y ya no es así. Quizás sea un defecto, quizás sea un error por mi parte, puede ser, pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que tengo la sensación de que hay un cierto cansancio a la hora de presentar elementos fantásticos en las novelas, por lo general. Yo creo que el sentimiento de lo fantástico es un elemento que tiene que estar muy presente en la ciencia ficción y que hay que tratar de cultivar. Me parece que hay que presentar todos los elementos para que sea el lector el que vaya teniendo esta sensación de encontrarse ante algo realmente increíble, ante algo realmente fantástico. Me da la sensación de que buena parte de la ciencia ficción más mainstream, más comercial, más popular hoy en día, adolece de algunos, carece, mejor dicho, de algunos elementos. Le falta una capacidad de emocionar al lector, una capacidad de estimular su inteligencia. Creo que se le presenta, creo que la ciencia ficción lo que tiene que hacer es presentar imágenes que lleven al lector a descubrir ideas, y eso no se hace en la ciencia ficción más convencional hoy en día. No se presenta esa imagen, se presenta la idea directamente, se le entrega al lector la idea, y creo que eso es una pena. Creo que el lector lo que tiene que hacer es entrar en el libro y descubrir la idea, no que sea el libro el que le transmita directamente la idea en bandeja. Bueno, me ha quitado la siguiente pregunta de alguna manera, porque os comento lo que iba a decir. Cuando escribí el prólogo para este libro, pues aparte de que le conocía, pues, estuve indagando bastante sobre él y leí muchas entrevistas muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de ellas, pues venía a decir que él, dice, su forma de abordar los argumentos es elaborada, indirecta. Él viene a decir que si lo hiciera de la manera frontal, como los clásicos, él mismo se aburriría. O sea, que cuando tiene una idea, lo que me habría de decirlo, pero me llamó la atención como lo expresaba en la entrevista, se agazapa en el camino y ¡zas!, se arroja sobre la idea y la pilla por sorpresa. Y de paso nos pilla a nosotros. He comentado que Christopher Priest exige a los lectores, pero bueno, a veces cuando leemos una crítica de un libro nos dice: es un libro que no hace concesiones a los lectores. Normalmente es una manera, un eufemismo para decir que es un tostón, ¿no? Yo normalmente no hago la concesión de leerme ese libro, pero esto es muy distinto. Lo que hace Christopher Priest es proponer un juego, una idea. Entonces,
De tal manera que efectivamente el lector va poco a poco entrando en ese mundo, sin saber, le va dando pequeñas pistas, pero no es un papel pasivo, es un papel muy activo el del lector. Entonces le quería preguntar, pues, le habrán preguntado millones de veces por el mundo invertido, ¿no? Ya es que empieza agazapado. La historia es de una ciudad entera que se va desplazando por el mundo. Los habitantes van construyendo una especie de vía de tren delante y según se va moviendo la ciudad, pues van quitando las vías de detrás y las vuelven a poner delante, porque no se puede detener. Y tiene que acercarse a una situación que se denomina el llamado óptimo. No sabemos muy bien por qué. Pero fijaos cómo empieza la novela. Por cierto, está traducida, está en la factoría, le metí la doma cuando escribí el prólogo porque debió salir más o menos poco antes, ¿no? Salió en tiempos en ultramar y ahora está accesible y desde luego os la recomiendo a todo el mundo, ¿no? La frase la digo en millas porque no recuerdo ahora mismo cómo está traducida, ¿no? Pero el personaje dice: yo había cumplido las 650 millas de edad. Eso es el sentido de la maravilla de la ciencia ficción. En esa frase ya nos ha sacado de donde estamos y nos ha llevado a preguntarnos ¿por qué ocurre esto? Es una novela más científica. Es cierto que yo he hablado de él como autor de ciencia ficción, pero habría que ser más general y hablar de un autor del género fantástico en general. Y él tiende más a esa versión fantástica, humanista, seguramente, que a la ciencia ficción dura. Pero aquí hay ciencia ficción dura. Después de los años que han pasado, ¿qué opinas al pensar o releer esa novela, El mundo invertido? I wrote it some 40 years ago, which is so I suppose it's looking back in my past. I suppose I should mention it's the only novel of mine I've written which is set in Spain. The city in the story is actually crossing Spain at the beginning of the book, and towards the end of the book, of course, it passes into Portugal and carries on until it reaches the coast of the Atlantic Ocean, where things kind of become a bit of a crisis. The truth about the inverted world, what's it in Spanish? It's a novel I couldn't write now. I'm too self-conscious. I'm too aware of the things you should and shouldn't do in the book. With Inverted World, I was uninhibited and I was excited by the idea, and I wrote it really almost unconsciously as if I was reading it. And I think that's part of the success of it, that it's from the outset, from the first line, it invites the reader in. I'd love to write another book like it, so I don't think I could now. Tened en cuenta que es una novela que escribí hace ya casi 40 años. Ha pasado bastante tiempo y tiene una curiosidad, que es la única de mis novelas que está ambientada en España, precisamente. Me provoca una sensación ambivalente cuando pienso en ella, pero el caso es que lo de la ambientación en España tiene que ver con que al principio de la novela la ciudad acaba de entrar en la península y hacia el final está a punto, entra en Portugal y va a llegar a la costa atlántica, y eso provoca una situación de cierta crisis. Es una novela que no podría escribir hoy en día, no sería capaz de escribirla. Soy demasiado consciente de mí mismo, pienso demasiado en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Tengo más inhibiciones. No podría transmitir la misma emoción que transmitía en la novela con respecto a algunas de las ideas. Sería imposible para mí poder hacerla ahora mismo. Es una novela que invita al lector desde el principio, y es una novela que ahora no tengo la capacidad de escribir. Podría escribir algo totalmente distinto, pero no sería, desde luego, la misma obra. Es lógico, cuando uno ve una obra que ha escrito hace pues, casi 4 décadas, lo malo sería que un escritor se tirara todo el tiempo escribiendo la misma novela. Eso ocurre en algunos casos. No es el de Christopher Priest.
Por eso su obra también es tan interesante. Nunca sabe uno realmente por dónde va a salir, ¿no? Ahora le voy a preguntar por una novela que también tiene sus añitos, pero es que para nosotros en España es prácticamente una novedad, que como os digo es La máquina espacial. Se publicó en el año 1976. En mi opinión es, pero ahora que nos cuente él, en mi opinión al acercarme a esta novela, que no la había leído hasta que pues, Francisco García Valenzuela me ofreció aquí el prólogo, pues vi que había hecho un experimento muy diferente. Aparentemente es una novela mucho más sencilla. En sus novelas la estructura es más compleja y hay trucos dentro de los trucos, nunca nada es lo que parece. Pero esta novela está escrita en forma del relato en primera persona del joven bastante ingenuo Edward Turnbull en 1893 y escribe con ese aire victoriano, todo aparentemente en un estilo sencillo. Una historia que es un homenaje dedicado, el libro está dedicado a H.G. Wells y es un homenaje a él, ¿no? De hecho el título, pues La máquina espacial, está, bueno, de entrada tiene que ver con la máquina del tiempo. También tiene que ver con otra obra de Wells, pero sería un pedazo de spoiler si lo quiere hacer el autor, pero yo preferiría no hacerlo, pero se descubrirán otras cosas rápidamente en la novela. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo fue el cambio, si fue muy consciente de ese cambio estilístico. Una persona con un estilo tan complejo como el suyo, esta aparente sencillez e ingenuidad para reflejar bien el tono de escritura del siglo XIX, me gustaría que nos hablara de ello. Well, I wrote Inverted World 40 years ago, and I wrote The Space Machine, I think, 39 years ago. I point out that I was the same age then as H.G. Wells was when he was writing what I think of as his best novels, his scientific romances. And I said earlier how I came through a kind of personal crisis, and The Space Machine was, in a sense, a way of clearing the decks. I wanted to say something about H.G. Wells, which I felt hadn't been said before. And so I wrote my novel in the form of a scientific romance, which is what he called his novels. Xavier has referred to the Victorian style. In fact, it was written in a style which is not H.G. Wells at all. It's a modern style, but it has it uses the vocabulary of the 19th century, and I hope some of the moral assumptions that the characters would have had. But I tried to make a modern story. If you know Wells' work, there are a lot of fundamental differences between my book and his. I wasn't trying to copy him. I was aware of my deficiencies against what I think of his great writing. The idea of the Space Machine was not to treat the two main novels in which I was interested, which were Time Machine and The War of the Worlds, not to treat them as novels, but as journalism, that he was there. They're both written in the first person, and I treat them as reports. He was there to see what has happened, and so I followed every event in the two Wells novels, quite honestly and diligently. Added nothing, took nothing away. But I did, as it were, give another point of view to the story. Escribí El mundo invertido hace 40 años y La máquina espacial hace 39. La verdad es que
cuando escribí estas obras tenía la misma edad que tenía H.G. Wells cuando escribió lo que yo considero algunas de sus mejores novelas, los romances científicos. La máquina espacial fue mi forma de desembarazarme de todo lo que tenía, en cierta forma de hacer tabula rasa. Era un nuevo tipo de novela que quería escribir y quería adoptar un formato semejante al que había usado Wells. Wells se refería a su obra como romances científicos, como os acabo de decir, y yo lo que quise fue adoptar su estilo como referencia y tener pues un estilo lo más semejante posible al de Wells, e incluso utilizando pues vocabulario propio del siglo XIX y los supuestos o los principios morales que tenía esa sociedad, pero contando una historia que fuera trasladable al mundo moderno, una historia que fuera más moderna. La verdad es que me resultó, conozco muy bien su obra y traté de adaptar parte de los elementos de su estilo al mío, y me resultó bastante difícil porque era consciente de las carencias que tenía tratando de seguir la estela de Wells mientras escribía La máquina espacial. Imité su estilo lo mejor que pude. La máquina espacial es la mezcla de dos novelas de Wells. Pequeño inciso, en las citas, yo no voy a leer el título por si acaso alguien no lo ha leído, que efectivamente destripa buena parte del argumento, como decía Javier. Y volviendo a Proust, escribí las novelas imitando el estilo de Wells. En estas dos novelas, Wells escribe en primera persona como si fuera un relato, un reportaje, una crónica de lo que acaba de ocurrir o de lo que ha vivido alguno de los protagonistas. Y eso es lo que yo traté de hacer en mi máquina espacial, asumir que parte del estilo de Wells y asumir que lo que él había escrito en estas dos novelas era realidad, que esa crónica había ocurrido realmente en el mundo, que eran acontecimientos reales y que a partir de eso yo podía construir mi historia. Sinceramente me gustó la experiencia y fui feliz de poder adoptar la escritura de un libro desde una perspectiva totalmente distinta y haciendo este homenaje. Hay que decir que lo consigue perfectamente lo del estilo. Con ese estilo aparentemente decimonónico, cuenta cosas a veces muy duras, muy oscuras también, pero pasadas por una especie de filtro, como si hubiera una media delante de los ojos del lector, que somos conscientes de que nos lo está contando un británico del siglo XIX, con cierta mesura, ¿no? Y ahora bien, aunque la novela tenga ya su tiempo, está recién impresa prácticamente. Y como lo que vende hoy día ya se sabe que es el sexo, hablemos de ello. Claro, que de pronto, hay mucho sexo en esta novela, pero ¿cómo lo hay? A mí me sorprendió, yo no sé, ahora espero que el autor nos diga si era consciente de ello o le salió de esa manera. Él ha utilizado el término scientific romance, que se puede traducir como novela científica, pero ahí admite incluso en inglés el doble juego de romance, algo romántico. Y es que lo hay porque es una historia de amor entre el protagonista, Edward, y Amelia, cuyo apellido no voy a intentar pronunciar. Se llama Amelia, ¿no? Entonces hay una gran carga de erotismo, pero claro, no el de ahora. Está de nuevo visto por los ojos de un inglés de finales del XIX. Ahora bien, como nos metemos dentro de él, de su mente, yo notaba cierta tensión leyendo esto, ¿no? Por ejemplo, al principio, por un equívoco en la habitación, se conocen en un hotel, él es un viajante, y ella trabaja de secretaria de un famoso inventor de máquinas espaciales. Entonces, en un momento los oyen hablando en el pasillo y ella se tiene que esconder en la habitación, o sea, él se tiene que esconder en la habitación de ella, porque hay una matrona en la pensión que, bueno, y se tiene que quedar ahí durante horas. Bueno, la temperatura de la habitación sube tremendamente. Cuando montan en la máquina espacial, él le roza levemente el cuerpo y bueno, aquella sensación es tremenda. En Marte, en cierto sitio para entrar en calor, vaya por Dios. Tenemos aquí el flasheador de Mary Black. Bueno, ahí la atmósfera hace que tengan que... En fin, hay una escena sobre todo en que ella es muy simbólica, pero además divertida y muy erótica, que es la del corsé. Cuando lo leáis, lo comprenderéis. Entonces,
¿Eras consciente de esto? ¿Querías tener al lector? Porque cuando se habla de la tensión sexual en las novelas, es que aquí, sin citar ni siquiera ese tipo de palabras ni ningún concepto que pueda parecerlo, de verdad que el lector siente como esa tensión va creciendo y se suma a todos los elementos argumentales de la novela, que son muchos. There isn't much sex in H.G. Wells. There aren't many women either. And in fact, the main character of my novel is actually the woman who makes all the decisions and leads the story in almost every way. The narrator, who is the man, takes a part, but it's very much, at best, an equal part in the story. And for most of the main decisions are made by the woman. I was aware of that. That was a conscious decision. Of the sex, I think it's just really the contrast between the modern expectation of what happens when a young man and a young woman are thrown together for a long time, and the fact that a writer in Wells's era would have to go to a lot of contortions to make that work without involving sex. And from the point of view of a modern writer, myself, it was just much more obvious that a sexual level would take place. And I mean, the modern reader, I hope, enjoys the fact that it's very innocent. Hombre, la verdad es que no hay demasiado sexo en la obra de Wells, a fin de cuentas, y tampoco es que haya demasiadas, que abunden las mujeres, los personajes femeninos. En mi novela, por ejemplo, la protagonista es la chica, es ella la que guía la historia, es ella la que toma la mayoría de las decisiones y es ella la que va marcando el ritmo del relato. Lo de incluir esa tensión sexual, desde luego, fue una decisión consciente. Sabía perfectamente que las expectativas del lector moderno hoy en día es que en el momento que aparece un y una joven que pasan un determinado periodo de tiempo juntos, va a surgir esa tensión sexual. Eso es lo que se espera. Pero en cambio, para un escritor de la era de Wells, bueno, pues tenía que ser un verdadero contorsionista. Tenía que retorcerse de mala manera para poder conseguir que funcionase ese nivel sin mencionar elementos sexuales. Yo espero que el lector moderno disfrute de esta obvia referencia a la tensión y a nivel sexual y que le resulte entretenido que se presente con un lenguaje inocente y de una manera lo más ingenua posible. Hay que decir que, por un lado, consigue ese contorsionismo, es virtuosismo literario, pero virtuosismo con un fin, que es el de comunicar a los lectores. No es el estilo, un ejercicio vano, sino realmente por llegar, y de verdad que llega. Igual que llegan emociones que hay en esta novela, a veces ira, miedo, en fin. Insisto en que os la recomiendo, ¿no? Pero bueno, ahora, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría que nos comentara últimamente, en los últimos años, por dónde va su obra, porque su camino, aunque siempre tiene alguna relación de The Islanders, está ambientado en el archipiélago de los sueños, en el que ha escrito muchos cuentos o ha aparecido referido en muchas de sus novelas, como La afirmación, ¿no? Pero bueno, quería saber por dónde ha ido últimamente y lo que solemos preguntar a los escritores a los que admiramos. ¿Qué proyectos tienes? ¿Estás trabajando ahora en alguna obra? I'm very glad to be asked this, because my previous answers have been more a test of memory than reality. Well, what I've been doing for the last 39 years, most of them, I believe, have been published in Spain, or at least in Spanish. Several of my novels were published first in Venezuela and in Argentina, so they were only later
belatedly published in Spain itself. I believe they had to be retranslated. But you probably know more about that than I do. I think the last novel of mine to be published here in Spain was called The Separation, which was published about 10 years ago. Since then, I think the main thing that happened to destroy my life was the film that was made of The Prestige, which was a huge distraction, to say the very least. I mean, you get sort of 400 emails a day saying, "What did you mean by the end of your novel?" Or, "Why isn't your novel like the film?" That does tend to take up the day. But once that was out of the way, I wrote a novel called The Islanders, which Helio referred to earlier. That's a kind of lonely planet guide to an imaginary world. The world is the Dream Archipelago, which is a world which is almost entirely ocean and has literally millions of islands in it. And I thought it was time that there was a guide to where the best beaches were, which was the best island to get drugs, where you could take your family for a holiday, where you would get laid, and so forth. And so the novel consists of not of a million chapters, but around 50. 50 of the main islands are described. And it's told in the form of a travelogue. But as the reader works their way through it, I hope they don't give up after a few pages. I hope they discover that there is a story within this, and that the story gradually emerges. My most recent novel is called The Adjacent. It came out a month ago in England. I know of no plans for it to be published here, although I hope all my publishers who are sitting here will compete for it. This is a novel which is much more a kind of traditional science fiction novel than I've written in several years. It's a novel of the near future, and it basically is something I find indescribable in terms of story. It's a story in 8 parts, and each part is adjacent to the one before it. In other words, this is why it's called The Adjacent. Nothing is certain, nothing is real, but each story is self-contained and leads into the next in a way that I can only tell you by letting you read the book. I know this is a very good way of saying it, that's the truth of it. It deals with lots of things, amongst them climate change, which is, I think, for the modern science fiction writer, a real problem, because confronted with the reality of climate change, which I think is now unquestioned by most of the scientific body. If you're writing about the future, what the hell do you do about climate change? And it seems to me you've got a choice of 3 things. You can either ignore it and just pretend it's not going to happen, which of course is very comforting, or you can try and solve it, come up with some way of stopping the ice caps melting and the temperature of the world getting higher and higher and becoming unlivable. If you can, you're better than me, because I can't think of a way of solving it. And the third way is to try and to incorporate it in your view of what might happen in the future. But the problem with that is you get a kind of one subject thing where it will dominate. And The Adjacent is my attempt to deal with that. It tries to put climate change into the context of people's real lives, how it will affect people in the real world, what will happen as a result of it. It's not a warning, it's not a solution. It's a little bit like, if you like, a 19th century novel trying to describe life in the 20th century or the 21st century. Me alegra que me hagas esta pregunta, porque hasta ahora las respuestas habían sido básicamente un ejercicio para poner a prueba mi memoria.
Hace 39 en los 39 años que han pasado desde La máquina espacial, pues he estado escribiendo más novelas. Como sabéis, muchas de ellas se han publicado en España, o como mínimo en español, porque hubo algunas que, si no me equivoco, se publicaron primero en Venezuela y en Argentina, y más tarde en España, con en algunos casos con años de retraso. Pero seguro que eso ya lo sabéis vosotros. Creo que mi último libro publicado en España fue La separación, tiene ya unos 10 años por lo menos, y lo que me ha pasado desde entonces se resume básicamente en el truco final. Prestigio, la película basada en el Prestige, la del truco final, que ha supuesto una distracción enorme a todos los niveles. No os podéis imaginar hasta qué punto, por daros una pequeña idea, ha supuesto, por ejemplo, que durante una temporada recibía 400 correos al día con preguntas como ¿qué quieres decir con el final de tu novela? O ¿por qué la novela no es fiel a la película? ¿Por qué no acaba igual la novela que la película? Me alegra la referencia que ha hecho Javier a Islander, que es básicamente como una guía Lonely Planet para el archipiélago de los sueños al que se aludía en la pregunta. Es un archipiélago compuesto por millones de islas en un mundo cuya superficie es prácticamente un océano que está cubierto casi totalmente de agua. Y en esta guía Lonely Planet lo que hago es recomendar cuáles son las mejores playas, dónde te puedes ir a pillar un buen pedo, dónde puedes ir de vacaciones con la familia, o cuál es la mejor isla si lo que quieres es echar un polvete. No es un libro que tenga millones de capítulos, sino que tiene una guía sobre 50, o recoge la descripción de 50 islas, y es como una especie de diario de viaje. Espero que el lector que lo empiece a leer pues no se aburra a las primeras páginas, que sea capaz de ir entrando en este juego, en este mundo, en esta guía, porque irá descubriendo, según van avanzando las páginas, que subyace una historia, que hay algo, que hay una trama que va surgiendo poco a poco, pero que hay que ir prestándose al juego para descubrirla. Y lo último que he escrito es una novela que se llama The Adjacent, que vendría a ser algo así como el adyacente, o el que está al lado, o el contiguo, si queréis. Acaba de publicarse en inglés hace un mes, y es una novela que vuelve a retomar lo que se podría etiquetar como de ciencia ficción. Lo que pasa es una novela ambientada en un futuro cercano, y es una novela cuya trama me cuesta mucho describiros, es realmente muy complejo. Es una historia dividida en 8 partes, en las que cada parte tiene una relación con la adyacente, de ahí el título. Cada parte tiene una continuación con la siguiente, de ahí este título en inglés de The Adjacent. Pero nada es realmente como el lector cree, nada es tan cierto como parece al leer la novela. Parece que las historias, por ejemplo, son autoconclusivas, pero todas tienen un hilo conductor que las lleva de una a la siguiente. Y por tratar de hablar un poco de alguno de los temas que abordo en esta novela, uno de ellos es el cambio climático. Yo creo que es un problema absolutamente real, que ya no hay nadie que niegue que el cambio climático es una realidad que tenemos en nuestro mundo y que está ahí. No hay nadie, desde luego, en la comunidad científica que lo rechace. Y lo que me suscita a mí el cambio climático, y tratar de abordarlo desde la perspectiva de la ciencia ficción, son 3 posibles soluciones, 3 formas de abordarlo. Si lo que quieres es tratar el cambio climático en ciencia ficción, solo hay 3 posibilidades: o lo ignoras escribiendo una obra de ciencia ficción, lo cual es lo más cómodo, o lo tratas de resolver o lo desmontas. Pero si escribes una obra de ciencia ficción ambientada en el futuro y reconoces, como acabamos de reconocer, que el cambio climático es una realidad, lógicamente tienes que incorporar el cambio climático en tu obra, y para hacerlo esas son las 3 posibilidades que se ofrecen. Te puedes encontrar con un montón de problemas y con consecuencias que no se han previsto de momento. ¿Qué ocurriría en la Tierra si se derritiesen, por ejemplo, los casquetes polares? ¿Qué influencia podría tener eso en tu historia? Si vosotros tenéis una solución, dádmela, porque
porque yo desde luego no la tengo. No sé exactamente cómo puedo incorporarlo y eso que lo he intentado. Y si vosotros tenéis una solución, sois mejores escritores que yo. Y de todas formas, el libro es un ejercicio tratando de abordar precisamente este tema. En el adyacente trato de ver cómo podría afectar el cambio climático a la población del mundo y abordarlo desde la perspectiva del mundo real. No es una advertencia, no trato de presentar una solución, es simplemente una reflexión acerca de esta situación. Me siento, como supongo que se sentiría un escritor de finales del siglo XIX, tratando de explicar cómo es el mundo o cómo ha sido el mundo en el siglo XX o incluso en el siglo XXI. Esa es la sensación que yo tengo al tratar de abordar este tema del cambio climático en mi última novela. Javier asked me a question I didn't answer, which was what am I working on at the moment? So very briefly, I have a novel I'm just starting. I've got a couple of short stories in mind, and those will be done eventually. More exciting than that, because I don't have to do so much work, is that there is a play coming on in England based on The Prestige, which is be performed live on stage, with magic performed in every performance, but not by magicians, but by actors. So this introduces a real problem in terms of production. However, the play is written and it's the plans are in place and rehearsals will be starting this year, and it's intended to end up in London at some point towards the end of either I think it's either the summer of next year or Christmas of next year. The other thing that's happening is that there's going to be another film of one of my books. This is a film of the glamour, a novel I wrote not 39 years ago, but about 30 years ago. I can't remember if the glamour's been published in Spain. That really has. You know? Yes. Salió, sí. Creo que salió, ¿no? Sí, sí, sí. That's going to be directed by a British director called Gerald McMorrow, whose previous film was a brilliant little film called Franklin, which wasn't widely seen but is available on DVD. I think it's the best science fiction film made in Europe in the last 20 years, and it's called Franklin, and you should seek it out and watch it. It's a terrific film, and you'll see why I'm so excited that he's going to be making a film of one of my books. It's not going to be like The Prestige, which was a big budget Hollywood thing. This is going to be a reasonably budgeted, practically produced with decent actors and, as I can see, a really excellent script, which was written by McMorrow. Y me he dejado una parte de la pregunta de Javier por responder, que es en qué estoy trabajando ahora. Bueno, pues tengo una serie de relatos breves, tengo una novela que acabo de empezar, hay varias historias cortas que quiero llevar a buen puerto, pero hay algo que me emociona especialmente, sobre todo porque no me supone tanto trabajo, y es que se va a estrenar en breve una obra de teatro basada en el truco final, basada en el Prestige. Va a ser una obra en la que habrá representaciones en vivo cada noche y en cada representación se llevarán a cabo trucos de magia. Pero los trucos de magia no los van a hacer magos profesionales, sino actores, con todo lo que eso implica de complicación desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de logística. La obra ya está en marcha, va a ser una realidad. Han empezado o empezarán dentro de poco durante este año los ensayos, se va a representar en Londres hasta el verano o la Navidad del año que viene, y la verdad es que estoy muy emocionado, tengo ganas de poder ver la obra. Y también se va a adaptar otra de mis novelas a la gran pantalla, El Glamour, si no me equivoco, fue el título en castellano. Es una obra que escribí no hace 40 ni 39 años, sino hace 30, y el director es un tipo que se llama Jeremy Morrow, que es Gerald McMorrow. Es el director de una película que ha pasado casi sin pena ni gloria, que se titula Franklin, y que os recomiendo que veáis en DVD si no la conocéis. Para mí es la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho en Europa en los últimos 20 años. No os puedo recomendar
suficiente que la veáis. De verdad, si tenéis la oportunidad, haceos con ella porque merece muchísimo la pena. Y así podréis entender también por qué me emociona tanto que la siguiente adaptación de una de mis obras la dirija Mac Morrow, y estoy convencido de que va a ser algo muy distinto. El resultado final va a ser un resultado muy distinto al del truco final. Bien, como les suelo decir a mis alumnos cuando hacemos un examen, cuando uno disfruta el tiempo se pasa volando. Entonces, realmente quedan, bueno, dependiendo de cómo sea, pues quedaría espacio para una o dos preguntas, que sean breves si queréis. En muchas de sus obras nos encontramos con narradores en primera persona que son no confiables. Muchas veces uno no sabe si se están engañando a sí mismos, si quieren engañar al lector. Entonces, me gustaría saber por qué suele adoptar ese tipo de narradores, por qué le gusta explorar ese tipo de forma de contar la historia. Everybody thinks they tell the truth. Everybody, when they speak, changes the truth. When they you know, a story of something that happened to me last week at work, and they will make themselves sound funny. They will lay the blame on other people. They will mould it into a story. They'll make it begin and end properly as a proper anecdote. Reality is much more messy. So that I'm interested in that when people say things, it's not always the whole truth. The other thing is that in literature you can, I find it very productive to say the absolute truth, but not the whole truth. For instance, if I told you last year I went on holiday, and I went to, let's say, Thailand, and I went to a certain place and flew on a certain plane and did certain things when I was there, and everything about it is testable, you could prove it. And then I tell you that I was there with your wife, that you didn't know before. But that wouldn't change the essential truth of the amount of information you've been told, but the quality of the truth would be in question. Todo el mundo cree que dice la verdad cuando habla. Todo el mundo cambia la verdad cuando habla. Cada vez que empieza a hablar, cada vez que uno de nosotros empieza a hablar, cambia la verdad. Si alguien te empieza a contar una anécdota de lo que le pasó la semana pasada en el trabajo, va a hacer que suene como que él queda bien, como que es un tipo divertido, como que la persona que lo está contando es alguien divertido. Le va a echar la culpa a otro, va a transformar la historia, va a hacer que surja una anécdota de una realidad que tiende a ser mucho más farragosa, que tiende a ser mucho más compleja, y va a contarte de todo menos en según qué momento la verdad. Yo creo que un mecanismo literario que es bastante productivo es que al hablar podemos contar la pura verdad, pero no toda la verdad. Al narrar, el escritor puede contar la pura verdad, pero no toda la verdad. Por ejemplo, si yo escribo o te cuento, o os cuento, que el año pasado me fui de vacaciones y que estuve en Tailandia y que me subí a un avión y que me fui a determinado sitio e hice determinadas cosas. Todo eso son hechos objetivos, todo eso son hechos demostrables, todo eso lo puedes comprobar, todo eso se puede comprobar. Pero si te cuento que estuve en Tailandia con tu mujer, cambia tu concepción de lo que te acabo de contar. La información sigue siendo real, la información sigue siendo verdad. Lo que cambia es la calidad de esa verdad. Hace que pongas en tela de juicio todo lo que yo he dicho, y eso es lo que uso. Creo que ha sido una pregunta muy buena para terminar, porque demuestra algo más. Realmente en las páginas de Christopher Priest siempre hay mucho más de lo que parece, pero de una manera que eso, que hace que nosotros los lectores participemos activamente. No es algo fatigoso, sino algo, es una auténtica gozada intelectual, también emocional, leer sus libros, por lo que os lo recomiendo. Y bueno, pues solo le puedo dar las gracias tanto por su presencia aquí, por su amabilidad, como también por toda su obra, la que ha escrito, la que le hemos hecho recordar, siempre viene bien un ejercicio de memoria, y por supuesto la que espero que se publique aquí y la que le queda por escribir, que estoy seguro de que es mucha.
hero is Diego.